En el corazón de Polanco, donde los rascacielos parecen tocar el cielo y el dinero fluye con la frialdad del mármol, una tragedia silenciosa se ocultaba tras los muros de cristal de un lujoso penthouse. La pequeña Isabela, heredera de una fortuna incalculable, llevaba 3 semanas sin probar bocado, languideciendo en una cama de seda, mientras los mejores especialistas del mundo se daban por vencidos ante su misterioso mal. Pero lo que nadie imaginaba en esa casa llena de lujos era que la solución no vendría en una receta médica costosa, sino oculta en el corazón valiente de una mujer que el mundo prefería ignorar. La escena en la mansión era desgarradora, con una niña de mirada ausente rodeada de tesoros que no podían devolverle las ganas de vivir, y un padre desesperado que creía que su cuenta bancaria podía comprar incluso el alma de su hija. Sin embargo, la verdadera esperanza estaba a punto de entrar por la puerta de servicio, cargando consigo el aroma de una tierra antigua y una sabiduría que los libros de medicina moderna jamás podrán enseñar. Antes de continuar con esta emocionante historia que les llegará directamente al corazón, díganos en los comentarios, ¿desde qué parte de nuestro México lindo o del mundo nos están escuchando hoy? El desprecio es a menudo la venda que nos impide ver los milagros que tenemos justo enfrente de nosotros, y en esa mansión fría y estéril, la arrogancia era la única regla que todos debían seguir. Don Harrison, un hombre que medía el valor de las personas por el éxito de sus empresas, estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida de la mano de quien menos esperaba. Pero nadie se imaginaba quién era ella realmente, ni el poder que escondía en sus manos cansadas de tanto trabajar. Quédense con nosotros porque lo que sucedió a continuación desafía toda lógica y nos recuerda lo que verdaderamente importa en la vida. Las calles de Polanco brillaban bajo el sol de la tarde, pero dentro de aquel departamento de lujo, el aire se sentía tan pesado y gélido como una tumba de cristal. En medio de los muebles de diseñador y la tecnología más avanzada, no había rastro de calidez, solo el sonido monótono de los aparatos que monitoreaban la débil respiración de la pequeña Isabela. Fue en ese ambiente estéril donde Guadalupe Ximénez entró con paso lento pero firme, cargando un balde y un trapo, pero también llevando consigo el espíritu de las montañas de Oaxaca. Mientras el aroma a desinfectante químico invadía los pasillos, ella cerró los ojos por un instante, recordando el olor a epazote y tierra mojada de su pueblo. Guadalupe era una mujer de rostro sereno, con arrugas que contaban historias de esfuerzo y manos curtidas por el sol y el fuego de los fogones tradicionales que tanto amaba. Vestía con sencillez, con un delantal que había visto mejores tiempos pero que lucía impecable, reflejando la dignidad que ella portaba como una armadura invisible ante el mundo. A pesar de ser vista por todos como una simple empleada de limpieza, Guadalupe poseía una sabiduría intuitiva que superaba cualquier título universitario, pues ella era una cocinera tradicional respetada en su comunidad. Sin embargo, para los habitantes de aquel edificio de cristal, ella no era más que una sombra silenciosa que se encargaba de recoger los escombros de su opulencia. De repente el silencio fue roto por los gritos furiosos de Mr. Harrison, quien salía de la habitación de su hija, seguido por un grupo de médicos renombrados que bajaban la mirada. Con su traje italiano impecable y su mirada cargada de un escepticismo cortante, el hombre manoteaba desesperado, exigiendo respuestas que toda su lana y su poder no podían darle en ese momento crítico. Para él, la vida era una serie de transacciones y resultados lógicos, y ver a su hija consumirse día tras día lo estaba llevando al borde de un colapso nervioso. Trataba a todos a su alrededor como simples engranajes defectuosos en una máquina que se negaba a funcionar, derramando su frustración sobre cualquiera que se cruzara en su camino.
Mientras Guadalupe se agachaba para limpiar una mancha de café en el piso de mármol, Harrison la miró con profundo desprecio, como si su presencia fuera una ofensa para su propia desgracia. «Hágase a un lado, mujer, que solo estorba con su presencia», le gritó Harrison con una frialdad que helaba la sangre de los presentes. «¿Acaso cree que su escoba y sus cuentos de pueblo van a salvar a mi hija cuando los mejores cirujanos del mundo han fallado en su intento?», preguntó él con amargura. Guadalupe, sin soltar su trapo, respondió que a veces el cuerpo rechaza la medicina porque lo que realmente tiene hambre es el alma, lo que solo provocó una risa burlona del millonario. Ante este trato tan injusto, uno no puede evitar sentir cómo la sangre hierve por la falta de respeto hacia quienes nos cuidan y nos sirven con tanta entrega cada día. Ver la arrogancia de alguien que cree tener el mundo a sus pies mientras desprecia a una mujer llena de sabiduría es una prueba para la paciencia de cualquiera de nosotros. Por eso les pregunto, amigos míos, ¿ustedes qué habrían hecho en el lugar de Guadalupe ante semejante humillación? Díganme en los comentarios, ¿creen que ella merecía ser tratada así solo por su apariencia humilde mientras intentaba ayudar de corazón? Queremos saber su opinión sobre esta falta de humanidad. El tiempo se escurría como agua entre los dedos en aquel piso de Polanco, y cada segundo que pasaba, la llama de vida de la pequeña Isabela se volvía más tenue. Los médicos, con sus rostros serios y batas blancas, habían advertido a Harrison que, de no ingerir alimento en las próximas 72 horas, sus órganos comenzarían a fallar irremediablemente. Para el millonario, esto no era solo una tragedia médica, sino el fin de su mundo entero, pues en el rostro pálido de su hija veía el último reflejo vivo de su difunta esposa. Perder a la niña significaba quedarse en la más absoluta oscuridad, rodeado de una fortuna que se volvía inútil frente a la muerte inminente que acechaba en los rincones. El pitido constante de los monitores de última generación sonaba como una cuenta regresiva que torturaba el alma de todos en la casa, creando un clima de urgencia insoportable. Guadalupe, desde el umbral de la habitación, observaba cómo la pequeña se consumía en esa cama inmensa, perdiendo la batalla contra un dolor que nadie lograba diagnosticar, pero que ella conocía bien. No era solo la desnutrición lo que amenazaba a la joven, sino una tristeza tan profunda que le había quitado el sabor a la existencia misma, una herida en el espíritu que ningún suero intravenoso podía sanar. La humilde mujer sabía que si no actuaba pronto, el México que ella amaba perdería una semilla de esperanza antes de que pudiera florecer. Harrison, desesperado y fuera de sí, comenzó a ofrecer maletines llenos de lana a cualquiera que pudiera garantizarle que su hija abriría los ojos y pediría un bocado. Gritaba a los cuatro vientos que pagaría millones por un milagro, pero el silencio de los especialistas era la respuesta más aterradora que un padre podría recibir en medio de tal agonía. Lo que estaba en juego no era solo el prestigio de una familia poderosa o el control de un imperio empresarial, sino la honra de un hombre que se negaba a aceptar su propia vulnerabilidad humana. Mientras tanto, Guadalupe sentía el peso de una responsabilidad ancestral, sabiendo que su permanencia en ese empleo pendía de un hilo, pero su misión de salvar a esa alma era mucho mayor que cualquier sueldo. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo, y el aire frío del aire acondicionado parecía congelar las esperanzas de los que aún permanecían en el departamento. El reloj de la sala marcaba cada segundo con una fuerza ensordecedora, recordándole a Harrison que el tiempo para su pequeña se estaba agotando sin que la ciencia pudiera hacer absolutamente nada. Cada vez que la joven cerraba los ojos, el miedo de que no volviera a abrirlos se apoderaba del corazón de su padre, quien caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Era una carrera contra el reloj donde la vida de una inocente y la sanidad mental de un hombre estaban a punto de colapsar bajo el peso del luto y la indiferencia.
A medida que las horas se convertían en una tortura eterna, el penthouse se llenó de chefs de renombre que Harrison contrató en un último intento desesperado por alimentar a su hija. Platos caros y sofisticados, traídos en vajillas de oro y plata, eran colocados frente a la pequeña Isabela, quien simplemente desviaba la mirada con una tristeza que le partía el alma a cualquiera. Guadalupe, mientras tanto, continuaba con sus labores de limpieza, pero observaba con atención el color de la piel de la niña y el ritmo de sus suspiros, dándose cuenta de que la comida de lujo era solo plástico para un corazón que necesitaba calor humano. Cada vez que la humilde mujer intentaba acercar un vaso de agua con un toque de limón y menta, el millonario la apartaba con un gesto brusco, gritándole que no quería sus remedios de rancho cerca de su princesa. La desesperación de Harrison se tornó en una furia ciega, arrojando al suelo un plato de sopa trufada que la niña ni siquiera quiso probar, mientras maldecía a la vida y a la fortuna que no servía para nada. Guadalupe no se dejó intimidar por los gritos ni por el desprecio de aquel hombre que, a pesar de su dinero, era mucho más pobre que ella en espíritu. En un momento en que el millonario salió de la habitación para atender una llamada urgente de sus empresas, ella se acercó lentamente a la cama de Isabela y comenzó a tararear una antigua canción de cuna que su abuelita le cantaba en las montañas de Oaxaca. La melodía, dulce y cargada de una paz ancestral, hizo que la niña abriera ligeramente los ojos, atraída por un sonido que no buscaba nada a cambio más que consolar su profunda soledad. Aquel pequeño gesto fue el inicio de algo que nadie en esa casa de cristal podía comprender, pues el lenguaje del amor no entiende de clases sociales ni de títulos universitarios. Guadalupe sabía que tenía que actuar rápido y con mucha discreción, aprovechando cada distracción del arrogante patrón para acercarse un poco más a la niña que se desvanecía frente a sus ojos. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel mirar cansado y de aquel delantal manchado de cloro, había una verdad que cambiaría el destino de esa familia para siempre y de una forma que nadie esperaba. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si vieras que una vida se apaga mientras el orgullo de los demás impide salvarla? Cuéntamelo en los comentarios, que los estoy leyendo con mucha atención. Con una determinación que solo nace de la fe, Guadalupe se escabulló hacia la cocina moderna y fría, buscando entre los estantes algún ingrediente que tuviera alma entre tanta comida procesada y costosa. Logró encontrar unas piezas de pollo orgánico y unos vegetales frescos que guardaba para su propio almuerzo, y comenzó a preparar un caldo humilde pero cargado de historia y propiedades curativas. El aroma del epazote y el ajo empezaron a inundar sutilmente el pasillo, un olor que contrastaba violentamente con la esterilidad del mármol de Polanco, pero que traía consigo el recuerdo de la vida misma. Cada vez que escuchaba los pasos de Harrison, ella escondía la ollita de barro que había traído de su tierra, manteniendo su plan en secreto para evitar que el prejuicio del hombre destruyera la última oportunidad de la pequeña. La tensión aumentaba a cada minuto, pues el médico de cabecera entró a la habitación anunciando que, si en la mañana no había cambios, tendrían que trasladar a Isabela a una unidad de cuidados intensivos para alimentarla por sonda. El rostro de la niña estaba ya de un tono cenizo y sus manos, pequeñas y frágiles, apenas si tenían fuerza para sujetar la sábana de seda que la cubría. Guadalupe, con el corazón en la mano, sabía que no podía esperar más y que debía arriesgarlo todo, incluso su trabajo y su sustento, para entregarle a esa criatura el consuelo que su cuerpo gritaba. Era un juego peligroso donde la sabiduría tradicional de una cocinera oaxaqueña se enfrentaba a la frialdad de un mundo que había olvidado cómo nutrir el alma antes que el estómago. Finalmente, aprovechando que el cansancio había vencido por unos minutos a Harrison en su sillón de cuero,
Guadalupe entró a la habitación con una pequeña taza de cerámica donde el caldo caliente humeaba con una promesa de sanación. Susurrándole palabras dulces en una mezcla de español y su lengua materna, convenció a la niña de que probara solo una gota de aquel elixir de vida. En ese momento, un micro cliffhanger de esperanza se sintió en el aire, pues Isabela, por primera vez en 3 semanas, no rechazó el recipiente, sino que se dejó guiar por el aroma que le recordaba a los abrazos de su madre. La batalla final estaba por comenzar, y el resultado dejaría a todos en la mansión de Polanco con el corazón en un hilo, cuestionando todo lo que creían saber sobre la verdadera riqueza. El silencio sepulcral de la habitación se rompió cuando la puerta de caoba se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo que hizo eco en todo el penthouse. Mr. Harrison, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio y la rabia contenida, entró esperando encontrar a su hija desfallecida en la cama de seda. En lugar de eso, se quedó petrificado, como si el tiempo se hubiera detenido, al ver a Guadalupe sentada al borde del colchón, sosteniendo con ternura la taza de barro. El aroma del caldo de pollo con hierbas de olor, tan diferente a las comidas insípidas y químicas de los mejores hospitales, inundaba cada rincón del cuarto de una manera casi mágica. Harrison sintió un nudo en la garganta al ver que Isabela, por primera vez en semanas, no tenía la mirada perdida en el techo, sino que seguía con atención el vapor que subía del cuenco humilde que la empleada sostenía con tanto amor. ¿Qué cree que está haciendo con mi hija? Gritó el hombre con una voz que temblaba entre la furia y la desesperación absoluta, rompiendo el hechizo del momento. Se abalanzó hacia ellas con la intención de arrebatarle la taza a Guadalupe, convencido de que aquel remedio casero era una imprudencia peligrosa que sólo empeoraría el estado de la joven. Sin embargo, se detuvo en seco, con el corazón latiendo a 1000 por hora, cuando escuchó un sonido que no había oído desde la tragedia que les cambió la vida para siempre. Su pequeña hija soltó un suspiro suave, casi imperceptible, y con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano, dijo que ese olor se parecía mucho a los domingos felices que pasaban en familia antes de que la oscuridad lo cubriera todo. El millonario sintió que se le partía el alma al ver que el pequeño milagro estaba ocurriendo frente a sus ojos, impulsado por la mujer que él tanto había despreciado. Guadalupe no se inmutó ante la furia del patrón, y con una calma que solo tienen aquellos que conocen los secretos del corazón, extendió su mano libre para mostrarle algo que Isabela ahora apretaba con una fuerza sorprendente. Era un medallón antiguo de plata, con un diseño labrado que Harrison reconoció de inmediato con un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Era exactamente el mismo modelo de una joya que su difunta esposa siempre usaba, una pieza única que se había extraviado el día del accidente y que la niña buscaba desesperadamente en cada rincón de su memoria herida. Ella no tiene hambre de comida de chef, ella tiene hambre del amor de su madre, dijo Guadalupe con una firmeza que silenció cualquier protesta del hombre, revelando que había entendido el luto de la joven mejor que cualquier especialista extranjero. El choque emocional en el rostro de Harrison fue total al darse cuenta de que esa humilde mujer de Oaxaca no solo era una empleada de limpieza, sino alguien con una sensibilidad espiritual que él jamás llegaría a comprender con su dinero. Guadalupe explicó entonces que ella era una cocinera tradicional en su pueblo, una sanadora que entendía cómo los sabores pueden ser puentes hacia los recuerdos más profundos, y que el caldo no solo llevaba ingredientes, sino la esencia misma del consuelo mexicano. Los médicos, que habían entrado detrás del padre con sus estetoscopios listos, observaban en un silencio absoluto, dejando de lado sus diagnósticos fríos,
para ser testigos de cómo la sabiduría ancestral estaba logrando lo que la ciencia más avanzada no pudo alcanzar en 3 semanas de agonía. El ambiente en la habitación cambió por completo, pasando de la frialdad de una clínica de lujo a la calidez de un hogar verdadero, mientras el millonario caía sentado en una silla, abrumado por la revelación de su propia ceguera moral. Se dio cuenta de que la prueba irrefutable de la verdad no estaba en un análisis de laboratorio, sino en el brillo que empezaba a regresar a los ojos de su hija, y en el medallón que servía de ancla para su espíritu. La mujer a la que él había llamado ignorante acababa de abrir la única puerta que el dinero no podía forzar, demostrando que la verdadera riqueza reside en la empatía y en el respeto a nuestras raíces. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no imaginas, así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias que tocan el corazón. Con las manos aún temblorosas, pero guiadas por un instinto de supervivencia que había despertado milagrosamente, la joven Isabela tomó la primera cucharada del caldo que Guadalupe le ofrecía con infinita ternura. Al contacto con el calor del alimento, un ligero color rosado comenzó a teñir sus mejillas antes pálidas como la cera, y sus ojos se cerraron por un instante, saboreando no solo los ingredientes, sino el amor y la dedicación que emanaban de aquel cuenco de barro. Harrison, que observaba la escena sin atreverse siquiera a respirar, sintió como un peso inmenso se levantaba de sus hombros mientras veía a su hija comer con una avidez que ningún manjar de $1000 había logrado despertar en todo este tiempo de angustia. El millonario, aquel hombre que se sentía el dueño del mundo por sus empresas y su inmensa cuenta bancaria, cayó de rodillas a un lado de la cama de seda, rompiendo en un llanto amargo y liberador que dejó atónitos a todos los empleados presentes. Se dio cuenta, con una vergüenza que le quemaba el pecho, de que había pasado semanas despreciando a la única persona que realmente tenía el poder de salvar lo que él más amaba en la vida. Frente a sus propios sirvientes y los médicos de élite que no sabían dónde esconder la cara, Harrison bajó la cabeza, reconociendo que su propia arrogancia lo había cegado por completo, convirtiéndolo en un hombre pobre de espíritu, a pesar de vivir rodeado de una opulencia que ahora le parecía vacía y sin sentido. Guadalupe, manteniendo la calma y la dignidad que siempre la habían caracterizado, colocó una mano suave sobre el hombro del hombre que momentos antes la había humillado con tanto desprecio. No hay necesidad de pedir perdón con palabras, Señor, porque los hechos son los que hablan por el corazón de la gente, dijo ella, con una voz pausada que resonó en el silencio de la habitación como una lección de vida. Mientras tanto, Isabela continuaba comiendo, ajena a la fortuna de su padre, pero conectada profundamente con la esencia de la vida que Guadalupe le había devuelto a través de un simple gesto de humanidad y respeto por sus raíces mexicanas que nunca debieron ser olvidadas. Los médicos, que antes miraban a la empleada con una superioridad académica insultante, se retiraron de la habitación en silencio, reconociendo que existen fuerzas que la medicina moderna todavía no logra comprender del todo. La justicia se había restablecido no con gritos ni con venganzas, sino con la evidencia irrefutable de una niña volviendo a la vida gracias a la sabiduría de una mujer que el mundo moderno pretendía descartar como insignificante por su origen humilde. En ese momento, el orgullo de Harrison fue destruido por completo, dejándolo vulnerable y humano, aprendiendo por fin que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la capacidad de ver el dolor ajeno y actuar con amor. Semanas después de aquel encuentro que cambió el destino de todos, en el penthouse de Polanco, el aire en el piso 32 ya no se sentía gélido ni cargado de la amargura del luto. Las enormes ventanas de cristal estaban abiertas de par en par, dejando que el sol brillante de la Ciudad de México inundara cada rincón,
mientras el aroma a flores frescas y a comida casera reemplazaba para siempre el olor a desinfectante químico. La pequeña Isabela, con el color regresando a sus mejillas y una sonrisa que iluminaba la casa, pasaba las tardes en el jardín de la terraza, no rodeada de juguetes caros, sino escuchando las historias de las montañas que Guadalupe le contaba con una paciencia infinita. La vida había regresado a aquel hogar gracias a que alguien se atrevió a mirar más allá de las apariencias y a valorar la riqueza que no se guarda en una caja fuerte. Guadalupe Ximénez ya no era vista como una sombra silenciosa que limpiaba los restos de una vida ajena, sino como el pilar fundamental que sostenía la sanación de aquella familia. Mr. Harrison, transformado por la lección de humildad que recibió, aprendió a dejar de lado su traje de ejecutivo frío para sentarse a la mesa y compartir un plato de comida sencilla, reconociendo que el respeto se gana con el corazón y no con la cuenta bancaria. Él entendió que su gran fortuna no valía nada sin la salud espiritual de su hija, y que la verdadera sabiduría mexicana reside en personas como Guadalupe, quienes guardan en sus manos el secreto de la compasión y el amor por lo nuestro. Ahora la casa era un refugio de paz, donde el dinero servía para ayudar a otros, y donde el nombre de la empleada era pronunciado con la gratitud que se le debe a un ángel guardián. Aquel día, todos en esa mansión aprendieron que la verdadera grandeza no está en el poder que se ejerce sobre los demás, sino en la capacidad de servir con humildad y de reconocer el valor de cada ser humano, sin importar su origen. La historia de Guadalupe e Isabella nos recuerda que la mayor carencia del ser humano no es la de alimento para el cuerpo, sino la de alimento para el alma, ese que solo se cocina con empatía y se sirve con respeto. En un mundo que a menudo nos empuja a ser arrogantes y distantes, esta mujer oaxaqueña demostró que la cura para el dolor más profundo reside en nuestras raíces y en el calor de un gesto sincero. Nunca debemos subestimar a quien parece sencillo, pues a menudo son ellos quienes poseen las llaves para abrir las puertas que el orgullo ha mantenido cerradas por tanto tiempo. Esta historia nos deja la enseñanza de que la justicia y la dignidad siempre encuentran su camino cuando actuamos con la verdad por delante y el corazón en la mano. La recompensa de Guadalupe no fue solo el reconocimiento de su patrón, sino la satisfacción de ver a una joven recuperar las ganas de vivir y de saber que sus tradiciones mexicanas son un tesoro invaluable para el mundo entero. Al final, lo que verdaderamente queda después de que las luces se apagan y los negocios se cierran, es el impacto que dejamos en las vidas de quienes nos rodean y la paz de haber hecho lo correcto. Que este relato sirva de inspiración para todos aquellos que se sienten ignorados, recordándoles que su valor es inmenso y que su sabiduría puede obrar milagros donde el dinero simplemente no llega. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia sobre la humildad y nuestras raíces mexicanas? ¿Has conocido a alguien que, como Guadalupe, haya cambiado tu vida con un gesto sencillo pero lleno de amor? Escríbelo en los comentarios, que realmente quiero leer tu reflexión y saber cómo te tocó el corazón este relato de justicia y esperanza. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en lo que verdaderamente importa en la vida, no dudes en compartirla con alguien que también necesite escuchar este mensaje de fe y humanidad hoy mismo. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima historia que nos recuerde lo hermoso que es nuestro México y su gente.